Recién me consta, les habían preguntado nuestros compañeros ahí en ABC Cardinal si están dispuestos, el gobierno está dispuesto a negociar alguna cosa el lunes en esta tripartita con los choferes para destrabar esta huelga. ¿Hasta dónde se puede llegar a negociar el lunes para evitar que el martes y el miércoles sean los pasajeros los que sufran de las consecuencias de esta medida de fuerza? Sí, efectivamente, yo le estaba comentando que uno de los temas que reclaman los trabajadores es la declaración de servicio imprescindible y que ellos lo veían esto con una amenaza y como una conculcación de sus derechos a la huelga y el paro. Y lo que le comentaba que esto que está establecido en la ley hoy sancionada por el Congreso no está en contra del derecho de los trabajadores, de hecho está en armonía con nuestra Constitución Nacional. Y le comentaba que el tema de servicio imprescindible ya desde el año, hace 25 años con la ley de la función pública, ya se declaraba el transporte servicio imprescindible. Hoy lo estamos reviviendo en la ley especializada de transporte. Y que si bien es cierto esta ley de la función pública fue derogada, hoy la ley de servicio civil vigente habla de vuelta de un servicio público imprescindible y habla de la movilidad. Y enumera servicios públicos que no estaban en la Constitución, por ejemplo, la producción y distribución, no, el pago a pensionados, el sistema de pago de liquidaciones, la recolección y disposición de residuos, todo eso se considera servicio imprescindible. Sí. Y otros que la autoridad defina. Y en ese marco nosotros sacamos una resolución del Ministerio declarando al transporte público imprescindible de vuelta. Pero en la ley especializada es importante volver a poner esto, y en la ley especializada se puso que el servicio de transporte, tal como la Constitución no prohíbe y como dice la ley reglamentará y como ya fue usanza en Paraguay, lo volvemos a declarar imprescindible. Y acá hay un tema importante, ahí viene el tema de la OIT. Los trabajadores dicen que cuando uno declara imprescindible, ellos eliminan su derecho. Nosotros no eliminamos su derecho, lo que hacemos es regular este derecho, porque cuando hay paro, cuando hay huelga en un servicio imprescindible, tenemos a los ciudadanos que necesitan movilizarse, y el derecho a la movilidad, el derecho a ir al colegio, a la escuela, a la universidad, a un centro hospitalario, al trabajo, un derecho también establecido constitucionalmente. En conflicto estos derechos tienen que regularse y administrarse, y la propia OIT lo entiende así. Está lo que se llama el Comité de la Libertad Sindical de la OIT. Y el Comité de la Libertad Sindical de OIT tiene muchas decisiones, muchísimas decisiones, en muchos casos en muchos países. Y yo quiero leer, esto dice en la página web del comité, casos en que la huelga, el propio comité escribe en su página web, casos en que la huelga puede ser objeto de restricciones, dice. La OIT no es que dice que no puede haber restricciones en la huelga, o incluso prohibición, habla de garantías y garantías compensatorias. La propia OIT entiende que en algunos sectores se puede limitar la huelga. Es lo que estamos haciendo ahora, limitar el derecho, no una huelga total. Y la OIT misma habla del transporte público y lo considera, esto está en la página de la OIT, y esto dice, quiero leer lo que dice aquí. El comité, ellos tienen muchas decisiones. En uno de los párrafos, en un caso con Canadá, ellos establecen, y esta es la usanza de ellos, que el transporte público se trata de un servicio público de importancia trascendental, y en caso de huelga puede justificarse la imposición de un servicio mínimo. Esto está en las decisiones de la OIT, está en temas de casos establecidos en Corea, Serbia, Filipinas, Grecia, Uruguay, Guatemala. Cuando uno explora el articulado de la OIT, habla de eso, los momentos donde pueden restringirse la huelga, inclusive en su párrafo 866 de sus decisiones, estos están en la página web, vienen claro en muchos idiomas, habla de que el establecimiento de servicios mínimos en caso de huelga solo deberá ser posible en, cita, 1, 2, 3, en servicios públicos de importancia trascendental. Dice ministro, entonces quiere decir que el debate el lunes en la mesa de trabajo se va a basar en el derecho que tiene el gobierno, según usted, que está en discusión ahora, de asegurar que si es que van a la huelga los transportistas, el servicio de transporte público se cumpla igual. Ese es el principal debate el lunes. No, ahí es importante es la palabra, porque hay mucha semántica acá. La propia OIT habla de servicio de trascendental importancia. Nosotros, la usanza de la Constitución es servicio imprescindible, pero el espíritu de lo que dice la OIT, que dice que se puede limitar un servicio de trascendental importancia como el transporte público, lo cita la OIT, es que porque es necesario para la comunidad, y por lo tanto nosotros no prohibimos la huelga.
limitamos el derecho porque hay derecho del otro lado enfrente, que es el derecho a la movilidad. Y se pone un mínimo, así como también la OIT lo permite, y el mínimo establecido en la ley sancionada es del 60%. Y también hay que decir algo acá, no se limita, sino que se regula. La OIT, la Constitución Nacional. ¿Y por qué hacemos eso? No antojadizo, porque hay otro derecho también que puede ser, que está en crisis con el derecho a la huelga, y el derecho a la movilidad. Entonces, el Estado tiene que regular eso tal cual lo permite la Constitución, las leyes, incluso en el marco de la OIT está establecido esto, porque el transporte público para la OIT es un servicio de importancia trascendental y permite su limitación en estos casos. Claro, es un servicio esencial. ¿Usted cree que pueden llegar a tener éxito en una negociación de último momento este lunes, viceministro? No está fácil la negociación, es importante decirle eso a la ciudadanía. No obstante, yo siempre digo, el diálogo, la racionalidad, la argumentación correspondiente, seria y técnica, y el interés general de que la ciudadanía necesita una movilidad tiene que primar en la negociación, tiene que primar en el entendimiento. Yo creo que los trabajadores pueden entender esto. Nosotros no estamos conculcando sus derechos, nosotros estamos regulando un derecho. Eso está en armonía con la Constitución, está en armonía con lo que dicen las decisiones de la OIT, y no está conculcando el derecho de nadie, sino que administrando el derecho a movilizarse y el derecho a la huelga y el paro. Este es el mensaje que vamos a dar en la mesa, vamos a repetir sin cansancio, porque así es como deben dirimirse los temas, con la racionalidad, con la argumentación, con el diálogo y en el entendimiento global de que lo que estamos hablando no es una posición personal, sino que es del interés público. Así que ese va a ser nuestro mensaje, es el mensaje que tenemos que llevar en todos los lugares, y esperemos que la racionalidad prime ante que las posiciones quizás y posiciones que no podemos saber, los elementos más ¿cómo se diría?, íntimos de estas negociaciones, donde cuál sería el interés, porque si la racionalidad está, yo creo que no hay justificación para la huelga. Ahora, viceministro, si me permiten, Luis y Mariana, claro. Aquí hay el anuncio que se hace de paro es por parte de los choferes, no es por parte de los empresarios. Los choferes reciben el pago de parte de las empresas, los empresarios, con los que contrata el gobierno. ¿Hay algún representante de los empresarios que también va a formar parte de esta tripartita? Porque finalmente el que tiene que garantizarte a vos, gobierno, que el servicio va a funcionar es el empresario. Porque el empresario es el que al que su chofer le va a hacer el vacío, por llamar de alguna forma. Y es el empresario que recibe la plata del Estado que tiene que garantizarte el servicio. Bueno, primero que nada, el Estado contrata directamente con una empresa. La concesión se da a una empresa y la empresa tiene que garantizar. Es tal cual vos lo decís. Cuando hablamos de una garantía del servicio, hablamos de la garantía como el empresario tiene que garantizar. Los choferes también tienen que saber que los choferes que van a estar no pueden todos irse a la huelga. Ellos en el propio sindicato tienen que hablar de que tiene que haber un mínimo de choferes. Entonces es una combinación de... Hay un porcentaje establecido en ese mínimo. En la ley pusimos 60% y eso fue sancionado. Comenzó primero, y esto es importante también, porque los choferes dicen que no se conversó, no se atendió, y sí se trabajó mucho. En el proyecto original enviado por el Ejecutivo no se ponía ningún porcentaje. Se va a definir en el momento. Tuvimos las reuniones con los choferes, no les gustó el artículo, y en el Senado se puso 70 y 60 en la primera vuelta. Entonces, y 70 en hora pico, 60 en hora valle. Se volvió a transformar eso, ¿no? Y se bajó a 60 en diputados. Y se quedó en 60. O sea que hubo una evolución del articulado por lo que hablaban los trabajadores. Entonces, pero sí está establecido un 60%. Entonces, 40% puede parar. O sea, de cada 10 choferes, 4 pueden ir al paro, y entonces, y 6 tienen que trabajar. Y a veces hablamos de números muy fríos, por eso yo digo que lo entiendo. Acá no se conculca el derecho, se va a ver la ley, la Constitución, la OIT, todo está en armonía. El derecho a la movilidad, el derecho a la huelga, al paro. Cuando hablamos de 60, 40, 30, 70, a veces somos economistas, hay gente detrás de este número. Cuando hablaba de 40%, de 300, de 400.000 personas que se viajan todos los días, hablaba de 160.000 personas que no van a poder ir a su trabajo. Y quizás a una persona le importan los 159.000. Él no va a poder ir a trabajar. Claro. El efecto es enorme. Como si fuera que, no, vamos 40, vamos 50.
40 ya es un efecto muy grande. Entonces, ¿qué es lo que quiere una huelga, un paro? Ejercer una presión, está bien, es un derecho constitucional, pero tiene que ser peor las 400.000 personas del país. Con 10 personas que no se vayan al trabajo ya ejerce una presión. Ya es un perjuicio, con sí. 160.000 hay un 40% de paro. O sea, a veces yo no entiendo estas discusiones. Hay derechos de los dos lados, tenemos que regular, el Estado tiene que hacer eso, está en armonía con las normas nacionales e internacionales y no conculcamos ningún derecho. En Argentina creo que está en el 75%, acá tengo la información de varios países, en España 85% en algunas ciudades, en San Paulo 75, 80%, esa era usanza, nosotros pusimos 60%. Luis, Mariana. Yo quería aprovechar, viceministro, para consultarle respecto a la situación del transporte interno en Asunción, que está con una situación de amenaza de también paro de actividades. Y hay una negociación con los concejales, hace poco hubo una reunión con representantes del viceministerio, y la posibilidad de que finalmente sea el servicio del área metropolitana el que asuma este servicio al transporte interno. ¿Cuál es la posibilidad que tienen las empresas privadas del sector del área metropolitana de asumir este servicio? Bueno, vos tocás un tema de bastante profundidad y estructural en lo que es el transporte público pasajero, que es esta gobernanza que no tiene coordinación. Estamos varios jugadores que hacemos, damos permiso itinerario, especificaciones técnicas, y con los municipios pasa eso. Esto también lo abordamos en la ley. Nosotros, el equipo, yo no pude estar porque hubo el tratamiento de la ley en el Congreso. Ya tuvo 2 reuniones con los técnicos, también en la municipalidad, mi equipo, ¿verdad?, de expertos en transporte, y se está trabajando en una solución. Ellos ya arrimaron una solución temporal, levantando el precio a 3.400. He visto las declaraciones de los asesores de transporte de la municipalidad, y con eso ellos van a volver a reactivar el servicio. Pero la tónica tiene que ser una mesa de coordinación. Ya estamos trabajando con la municipalidad para tener una solución estructural. Hoy hay una solución que están llevando adelante ellos, levantando el pasaje, y ellos dicen que con eso se va a solucionar, pero bueno, pero al final del día estructuralmente tenemos que coordinar el Viceministerio de Transporte y todos los municipios para que el servicio sea siempre sostenible. Pero es una discusión que se está desarrollando todavía. Viceministro, por último, yo sé que le preguntaron de manera más elegante los compañeros en estudio, pero queríamos saber si es que el lunes piden su renuncia como condición para que la huelga no se realice el martes. Bueno, ¿qué pasaría? Mi renuncia ya lo pidieron, ¿verdad? Yo insisto, yo puedo renunciar, pero a veces hay que enfocarse en las cosas importantes. Y lo importante es que tenemos una ley para transformar el sistema de transporte público, una ley que se necesita para esta transformación y para el servicio al ciudadano. Sea Emiliano o no sea Emiliano, la discusión de fondo va a estar allí. Por lo tanto, si nos concentramos en estos detalles, quizás estamos perdiendo la perspectiva de lo que realmente importa, y lo que realmente importa es llevar adelante una reforma del sistema de transporte público. Yo, como funcionario público, le decía a los compañeros, estoy a las decisiones del Poder Ejecutivo, estoy en un cargo de confianza, pero más allá del nombre de quien esté al frente, yo creo que la discusión importante es necesaria, y donde tenemos que agotar todos nuestros esfuerzos, nuestra racionalidad, es en lo que estamos llevando adelante. Una reforma, y que esta reforma no está en contra de nadie, y va a proteger los derechos de los trabajadores, y por sobre todo va a llevar calidad al ciudadano en el transporte público de pasajeros. ¿Se podría implementar la ley dejando un poquitito de lado esta cuestión del debate en sí, o posponiendo la ejecución de esa parte de la ley para poder seguir implementando las otras y evitar la huelga que anuncian, en este caso, los choferes del transporte público? Los choferes, si bien es cierto, hablan de Emiliano Fernández, ellos hablan de justamente un articulado que no están de acuerdo. Ese articulado ya está sancionado. Ese es el punto que quiero decir. La ley ya está sancionada, sí, está a promulgación del Poder Ejecutivo. Con o sin Emiliano, el interés del artículo imprescindible continúa allí. Así que lo que tiene que darse es la racionalidad y el primar el interés común de no afectar a los ciudadanos, porque ningún derecho se conculca, no hay razón para esta huelga.